Yendo al grano, en este vídeo veremos lo que hubiera pasado si los hermanos Vance jamás hubieran llegado a la ciudad de Vice City, y para ello tomaremos en cuenta un posible escenario en el que Víctor no viviría la vida tan difícil que se sabe, y en un escenario en el que su hermano Pete no se enfermaría de asma, por lo cual no habrían motivos por los cuales ambos hermanos llegarían a la ciudad, lo cual haría que otras organizaciones criminales en la ciudad siguieran en guerra sin muchos cambios reales. Los principales cambios serían la muerte de Lois en un intento de rebelarse contra Marty, la muerte del padre de Humberto a manos de los cholos, así también como la posible muerte de Phil en un intento fallido de matar a los cholos o de salvar su licor al estar bajo los efectos del alcohol. Rennie hubiera seguido siendo director de cine en la ciudad, al no tener que escapar de la misma por Diego, pues recordemos que este quería matarlo por haber presentado a Víctor con Ricardo Díaz, quien perdería sus conexiones con el coronel Cortez al González morir en la misión Adiós a las armas, al Víctor no estar ahí para escoltaron al aeropuerto, lo que llamaría la atención del coronel al perder a uno de sus más grandes hombres. Tal vez otros piensen que Phil Collins también hubiera muerto a manos de los Forelli por la misma razón que con González, pero si tomamos en cuenta de que Rennie estaba asociado con gente muy poderosa, podríamos decir que este recurrió a ellos para ayudar a Barry, y a los Méndez no tener a quien echarle la culpa acerca de a quién le pertenecían las drogas que la policía les robó, haría que los Méndez estuvieran en la mira del departamento de policía, aunque esto no sería un problema grande. Algunas bandas como los Cholos hubieran caído con el tiempo a manos de otras bandas como el Trailer Park Mafia, los Cubanos, y tal vez los Moteros, pues serían más de una organización contra una sola banda, y la rivalidad entre Díaz, los Sharks, los Moteros, y los Méndez continuaría, hasta la llegada del coronel Cortez, quien llegaría con la intención de buscar al responsable de la muerte de González, su más grande hombre, y de ser los principales responsables de impedir su expansión por la ciudad. Al Díaz enterarse de la llegada del coronel, y siendo este alguien con mayor poder que el propio Díaz, y siendo alguien que buscaba a toda costa al responsable de la muerte de González, este no dudaría en ningún momento en hacer una alianza con el coronel para deshacerse de sus tres principales competidores en la ciudad, principalmente con los Sharks, quienes serían los responsables de la muerte de González, y al ser dos organizaciones trabajando en conjunto, al igual que otras dos que indirectamente le están ayudando a combatir a los Sharks, sería cuestión de tiempo para que esta banda terminara extinguiéndose ese mismo año, y ahora solo quedarían los Moteros y los Méndez como los últimos dos enemigos en la ciudad, lo cual llevaría a una batalla muy intensa entre ambos bandos, donde el principal enemigo serían los Méndez, quienes se podría decir que son una organización que al parecer mantiene superioridad al cartel de Díaz, por lo cual sería superior, por lo que en la batalla Díaz no sería de mucha ayuda en el combate. Por su parte, Cortez al ser superior a Díaz con un poder mayor, tener hombres que en desventaja fusilaron a los suyos, y al tener su propio ejército, sería más que un rival digno para los Méndez en una guerra de este calibre. Es por ello que la batalla daría lugar a una lucha demasiado intensa entre ambos bandos, donde posiblemente el coronel y Díaz terminarían ganando la batalla, pues el coronel tiene de su lado una gran experiencia en su estancia en el ejército y sobreviviendo a cosas peores como lo serían los golpes de estado en su país de origen, así también como el apoyo de sus recursos militares dentro de su propio ejército en conjunto con sus hombres, así también como el apoyo de un cartel como el de Díaz, haría que los Méndez terminen perdiendo la batalla, aunque dando una gran lucha. Posterior a la guerra, Cortez y Díaz serían los nuevos líderes de la ciudad, y al los Moteros no ser enemigos directos de Díaz o del coronel, estos pasarían a ser la segunda organización más fuerte después de Díaz y Cortez, y manteniendo un poder similar al que se les vio en el 84 durante los eventos del Vice City original. Es ahí donde una nueva organización llegaría a la ciudad como representante de los Forelli con la intención de expandir sus operaciones en Vice City. Es ahí donde Tommy Vercetti junto a otros sicarios de la mafia empezarían a expandir la organización por medio del tráfico de drogas, y como los hermanos Vance jamás llegaron a la ciudad, el intercambio del inicio del juego no se hubiera dado, y los Forelli hubieran conseguido las drogas de otro medio para que Tommy se encargue de traficar la mercancía por la ciudad. Esto haría que las acciones de Tommy llegarán a los oídos de Ken Paul, quien le pediría ir con los Moteros de su parte para que se encargue de la seguridad del concierto de los Love Fist, por lo que se podría decir que estas serían las únicas misiones que se mantendrían.
Pero, al Tommy venir de parte de los Forelli, y al Díaz posiblemente ser enemigo de la mafia, haría que al enterarse de la expansión tan masiva que estaba teniendo el imperio de Tommy, este empezará a atacar sus negocios con la intención de expulsar sus operaciones de la ciudad, lo que haría que Tommy contraatacara de la misma forma, lo cual terminaría con la muerte de Díaz en un ataque a su mansión, lo cual haría que Tommy tomara sus negocios de la misma manera que en la línea original, y todos estos actos también llegarían a los oídos de Humberto Robina, quien lo contrataría para que junto a Marty y la banda de Leotil, acabarán de una vez por todas con los haitianos, y al igual que las misiones de los Lobfist y los moteros, las misiones de Humberto y la tía Paulette, se llevarían a cabo sin ningún problema. Pero con la diferencia de que una vez acabadas estas misiones, Tommy empezaría a llevar a cabo otros trabajos con Marty y Leo, pues al igual que la gran mayoría de personajes de esta saga, empezarían a trabajar con el protagonista para que éste les ayude con varios de sus asuntos, debido a que con anterioridad pudieron ver de lo que eran capaces, y suponiendo que Tommy empezará a comprar los negocios de la ciudad, las misiones del estudio de cine posiblemente hubieran tenido una temática diferente, debido a que Rennie seguiría a cargo, o de plano los estudios de cine no estarían a la venta, y en el atraco al banco de Vice City, el único miembro que necesitarían sería Cam, pues al girar y ser recomendado por Phil, y Phil estar muerto, haría que el papel del conductor y el tirador sea reemplazado por Harry y Lee, siendo que el dinero haría crecer aún más la organización, y la misión final de la imprenta no se hubiera dado por obvias razones. Y hablando del coronel Cortez, posiblemente este no hubiera cumplido su objetivo de apoderarse de las fichas del servicio secreto francés, pues esta unidad demostró ser superior a los hombres del coronel estando en desventaja, por lo que quienes hubieran cumplido con su objetivo serían los franceses, quienes al ya haber cumplido su misión, y al Cortez no ser una verdadera amenaza ahora cumplido su misión, estos no atacarían su barco como si lo pudimos ver en la misión todos con las manos arriba, pero posiblemente si hubiera podido robar el tanque de la base militar, lo cual llamaría a la atención de Jerry, pero este al no contar con una organización muy fuerte, no tendría oportunidad con el coronel en el caso de que este intente iniciar una guerra. Y suponiendo también que el coronel entraría en conflicto con Tommy por haber matado a Díaz, haría que el coronel termine sellando su tumba en el momento en el que inicie la guerra, la cual sí que se prolongaría demasiado debido al gran poder y recursos del coronel, pero tarde o temprano hubiera perdido en dado caso de que se iniciara una batalla entre estos dos grupos. Una vez cumplido los 2 meses, Sonny Forelli iría a la ciudad con la intención de tomar los negocios que le pertenecen, y suponiendo que Tommy aceptaría esto y le cedería todo el poder a Sonny, haciendo que los Forelli obtuvieran un poder inmenso, y todo seguiría igual hasta el GTA San Andreas, donde el casino Calígula solo estaría dirigido por parte de los Sindaco y los Forelli, pues debido a que Rosenberg fue el representante de las 3 familias como la única condición de Salvatore para participar en el negocio, y al seguir trabajando con los Forelli para este punto, Salvatore no tendría a alguien con quien de verdad poder confiar y con quien convencer a Johnny de dirigir el casino, por lo que las misiones de Rosenberg y Salvatore no existirían, y Ken Paul y Macker se quedarían con Truth, y se armaría una guerra entre los Sindaco y los Forelli tanto en las Venturas como en Liberty City, debido a que CJ no estaría implicado con los mafiosos como para salvar a Johnny de los Forelli. Momento en el que Salvatore iniciaría también su guerra contra las 2 familias de Liberty City con la intención de hacer que se maten entre sí, y CJ también aprovecharía dicha situación para perjudicar más a los mafiosos y tener un mayor éxito durante el robo, debido a que este suceso sería informado por Ozzy, donde la victoria se la llevarían los Forelli al contar con un gran poder para este punto gracias a su expansión en Florida durante los 80, mientras que en Liberty City, Franco y Marco se encargarían de liderar a los Forelli en la ciudad durante su lucha contra los Sindaco con la ayuda de Vercetti, quien gracias a la gran experiencia que obtuvo en su estancia en Vice City, y durante los 6 años que seguiría trabajando con los Forelli, sería la clave esencial para que la victoria llegara de nuevo a manos de los Forelli en Liberty City, y a los Leone interponerse en su lucha para intentar debilitarlos de la misma manera que en Liberty City Stories, haría que también se iniciará una batalla contra los Leone, teniendo como consecuencia la muerte de Salvatore, de un joven Tony Cipriani, y de toda la organización criminal de los Leone tras la muerte de sus 2 grandes hombres.
Por otro lado, CJ lograría atracar el casino junto con las Tríadas, robándole muchísimo dinero a Sonny, quien se haría cargo del casino tras la muerte de Johnny Pauli Sindaco y de toda su mafia, haciendo que para cuando los Forelli se recuperarán de este fuerte golpe, iniciarían la guerra contra las Tríadas, al ser su principal competencia en el mundo de los casinos y las apuestas en las venturas. Después de todo, las tres familias siempre tuvieron enemistad con las Tríadas, desde que abrieron el casino Four Dragons, siendo esto lo que llevó a iniciar el golpe al Calígula, y esta guerra haría que CJ tuviera que intervenir en ayuda de las Tríadas, haciendo que muchos de los hombres de Sonny empezaran a morir a manos de Carl, lo cual haría que este envíe a más de sus hombres a las venturas por medio de aviones privados, y dentro de uno de esos aviones y sicarios de la mafia, se encontraría el mismísimo Tommy Vercetti, quien terminaría obligando a las Tríadas a escapar de la ciudad a su territorio principal. Esto debido a que CJ moriría a manos de Vercetti gracias a su gran experiencia como sicario de la mafia, mientras que César y Sweet tarde o temprano se habrían enterado de la muerte de CJ por parte de Wozzy, lo cual haría desatar de nuevo una guerra entre los Forelli contra los aztecas y los Families, guerra que la mafia no tendría problemas en ganar gracias a su inmenso poder, así también como la ayuda de Tommy. Tras la muerte de César y Sweet en su guerra contra los Forelli, los pocos sobrevivientes de los aztecas y los Families seguirían operando en Los Santos como las únicas bandas sobrevivientes, aunque posiblemente no con el mismo poder que antes tras lo sucedido. 6 años habrían pasado, y los Forelli se hubieran hecho más fuertes que en la línea original, con el poder absoluto de toda la ciudad, tras hacerse con los territorios de Saint Marks, Red Light District, Chinatown, y gran parte de Staunton Island, tras ser territorios que antes pertenecían a los Sindaco y los Leone, que pasarían a manos de los Forelli tras su caída, así también como el control de toda la ciudad, al controlar al alcalde R.C. Hall, pero una nueva mafia llegaría con la intención de apoderarse de la ciudad aniquilando a los Forelli, acudiendo al igual que en la historia principal a las organizaciones más débiles de la ciudad para ponerlos en contra de la mafia a cambio de territorio. Es así como la guerra daría lugar contra los Diablos, las Tríadas, y los Yardis, quienes al ser bandas bastante débiles contra una organización que simplemente fue agarrando cada vez más fuerza hasta un punto en el que sería más fuerte que en su historia principal, y contar a su vez con la ayuda de un protagonista, haría que al no tener ni siquiera una oportunidad en contra de la mafia, esto haría que los sicilianos iniciaran la guerra de forma totalmente directa contra los Forelli al ver que sus alianzas no dieron frutos, lo cual también llevaría a la extinción de la organización. Pero, al Toshiko no poder seguir soportando a un mal hombre como lo sería su esposo, acudiría personalmente a los Forelli con la intención de que lo asesinen, perjudicando de paso a sus negocios para que ambos salieran beneficiados. Es así como las misiones de Toshiko también se mantendrían, aunque a los Forelli no ver como una amenaza grande a la Yakuza por el gran poder que tendrían para este punto, no se armaría una guerra por poder, pues podríamos decir que Toshiko solo recurrió a Tommy por la gran experiencia que tenía en las ciudades de los 70, y ser obviamente el mejor hombre de los. Dos años darían lugar a los acontecimientos de GTA Advance, donde los trabajos que Vin y Mike harían para la mafia, en este caso los Forelli, serían muy diferentes al no haber ninguna organización que se atreviera a plantarle cara a la mafia, y más en Portland donde literalmente estaría dominado por estos, haría que las primeras misiones sí que sufrirían grandes cambios. Tras la traición de Billy, todo seguiría igual hasta la muerte de Johnny, donde al no tener deudas con los Yardis, al haber sido parte de una de las bandas exterminadas de la ciudad, Mike empezaría a atacar los negocios y bases de los Forelli con la intención de confrontar a su líder y matarlo por la muerte de Billy, al ser estos los únicos sospechosos que le quedaban, lo cual llevaría a un enfrentamiento intenso de parte de los Forelli para matar a Mike, lo cual no serviría para matarlo, por lo cual, Tommy Vercetti tendría que volver a tomar cartas en el asunto para cargarse por tercera vez a uno de los protagonistas de esta saga. Al Mike haber muerto a manos de la mafia, este no conocería a Azuka, quien tras el secuestro de Yuka por parte del cartel colombiano, esta no tendría más opción que recurrir a los Forelli para armar una alianza para combatir al cartel y rescatar a su sobrina, acto que sería muy probable dado a que la Yakuza no mostró problemas con asociarse con el cartel colombiano en 2001 cuando estos se volvieron más fuertes.
trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interest in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. Pero en este caso, no era una alianza que se tenía que hacer para mantener los negocios, sino por el rescate de una niña inocente, que era familiar de los líderes. Esto haría que el cartel terminará perdiendo también sus operaciones en Liberty City, al tener como enemigo a la organización más fuerte de la ciudad, por lo cual tarde o temprano terminaría cayendo a manos de los mafiosos y la Yakuza, quienes tras su alianza con la mafia, pasarían a ser la segunda organización más fuerte de la ciudad, y obviamente parte de las únicas dos organizaciones de la ciudad, sin contar los Hoods del sur. Tomando en cuenta estos sucesos, 8-Ball jamás hubiera sido encarcelado, el puente Callahan tampoco hubiera sido explotado, y todos los sucesos vistos en GTA 3 jamás hubieran ocurrido, pues Catalina, al no haber tenido relación con el cartel colombiano, seguiría siendo la compañera de Cloud, por lo cual no lo hubiera traicionado en el atraco al banco de Liberty City, y hubieran seguido siendo una pareja de atracadores en los Estados Unidos. Pero suponiendo que la traición de Catalina sí se hubiera dado, Cloud jamás hubiera podido escapar del furgón blindado, debido a que el cartel no hubiera destruido el puente Callahan, en primera porque ni siquiera estaría operando, y en segunda porque nunca le prestarían dinero a Donald Loba no volverse en el magnate que vimos en 2001 tras los sucesos del 98, y mientras que los Forelli y la Yakuza seguirían en sus negocios, posiblemente los Purple Names y los Hoods del sur terminarían matándose entre sí.